Te han vendido la idea de que estar solo es triste, que si no tienes a alguien al lado te falta algo, y mientras tanto acabas rodeado de gente, sintiéndote vacío igual. Curioso, ¿no? La realidad es mucho más incómoda. Si no soportas tu propia compañía, ninguna relación va a salvarte. Y aquí es donde la filosofía estoica golpea fuerte. La paz no llega cuando encuentras a alguien, sino cuando dejas de huir de ti. Porque sí, compartir la vida está bien, pero necesitar compañía para sentirte feliz, eso es otra cosa muy distinta. Y quédate hasta el final, porque voy a enseñarte el cambio mental que hace que la soledad deje de doler y empiece a darte poder. Pero antes de comenzar, si encuentras útiles estos vídeos, te animo a suscribirte y activar las notificaciones para mantenerte informado sobre las últimas novedades. Comenzamos. Capítulo 1. Aprender a estar solo. Hay algo que casi nadie te va a decir en voz alta, pero que tú en algún momento de tu vida ya has sentido. Ese momento en que se hace el silencio, la casa está vacía, el teléfono no suena y de repente no sabes qué hacer contigo mismo y lo primero que haces es encender la tele, o coger el móvil, o llamar a alguien que en el fondo tampoco te apetece demasiado llamar, con tal de no quedarte solo con tu propio ruido de cabeza. ¿Te suena? Porque eso no es estar solo. Eso es tener miedo de estar solo, y son dos cosas completamente distintas. Estar solo de verdad no es el problema. El problema es que nadie te enseñó a hacerlo. Nadie te explicó que la soledad y la tranquilidad pueden ser exactamente la misma cosa dependiendo de cómo te coloques frente a ella. Piénsalo así. Hay personas que ven el mar y sienten paz. Y hay personas que ven el mar y sienten vértigo. El mar no cambió, cambió quien lo mira. La soledad funciona exactamente igual. No es buena ni mala en sí misma, es neutral. Lo que la convierte en una cosa o en la otra eres tú, la historia que te cuentas sobre ella. Porque el silencio no es el enemigo. El silencio es simplemente el espacio donde por primera vez en mucho tiempo puedes escucharte a ti mismo sin que nadie te interrumpa. Y claro, si llevas años huyendo de ti mismo, ese silencio da un poco de miedo. Es normal, es incluso comprensible, pero sigue siendo un miedo al que merece la pena plantarle cara. Hay algo más que quiero que veas con claridad. Vivimos en una cultura que glorifica el estar ocupado, el tener planes, el estar siempre rodeado de gente. Y eso que parece inocente ha creado algo muy concreto, una generación entera que no sabe estar quieta, que necesita estímulo constante para no sentir ese vacío incómodo, que confunde el movimiento perpetuo con el bienestar. Pero aquí está la trampa, en la que caemos casi todos. Confundimos estar solos con haber fracasado. Como si necesitar compañía constantemente fuera una señal de éxito y quedarte en casa un sábado por la noche fuera la prueba definitiva de que algo va mal contigo. Como si la persona que está sola en un bar fuera digna de lástima y la que está rodeada de gente fuera automáticamente feliz. Eso es mentira. Una mentira muy bien vendida, pero mentira al fin. Los estoicos, esos filósofos griegos que hace más de 2000 años ya sabían cosas que nosotros seguimos tardando en aprender, tenían muy claro que la paz interior no depende de lo que ocurre fuera, sino de cómo te relacionas con lo que ocurre dentro. Marco Aurelio gobernaba un imperio, tomaba decisiones que afectaban a millones de personas y aún así encontraba en el recogimiento y la soledad reflexiva su mayor fuente de fortaleza. No porque estuviera roto, sino porque estaba entero. Tan entero que no necesitaba el ruido externo para saber quién era. ¿Y tú? ¿Cuándo fue la última vez que te quedaste quieto sin hacer nada, sin consumir nada, sin hablar con nadie y simplemente estuviste contigo, no mirando el móvil, no con el podcast de fondo, no con la tele encendida en segundo plano? De verdad contigo, con tu mente, con tus pensamientos, con tu propia compañía. Porque hay una diferencia enorme entre estar solo porque te dejaron solo y estar solo porque elegiste estarlo. La primera duele, la segunda libera. Romper el miedo al silencio es, muchas veces, el primer paso. Y no hay un truco mágico para hacerlo. La forma de perder el miedo al silencio es exponiéndote a él poco a poco.
Empezar por 10 minutos sin ningún estímulo externo, luego 20, sentarte con la incomodidad inicial, observar qué pensamientos emergen, no huir de ellos. Con el tiempo, ese silencio que antes te generaba ansiedad empiezas a ver diferente, empiezas a ver a calma. Y no estoy hablando de que te conviertas en un ermitaño que vive en el monte con una cabra y un libro de meditación. Estoy hablando de algo mucho más concreto, de que aprendas a encontrar paz en tu propio espacio, de que tu casa, tu cabeza, tu tiempo sean lugares donde puedas estar sin necesitar que llegue alguien a rescatarte. Estar solo no es fracasar, es muchas veces la única manera de encontrarte. Y cuando te encuentras de verdad, ya no tienes tanto miedo de perder a los demás, porque ya no dependes de ellos para saber quién eres. El que aprende a estar consigo mismo nunca estará verdaderamente solo. Y ahora que ya entendemos que la soledad no es el problema, viene la pregunta de verdad. ¿Quién eres tú cuando nadie te mira? Porque el siguiente paso no es aprender a estar solo. Es algo más profundo, más incómodo, es volver a ti, y hay algo que encontrarás en ese camino que no te esperas. Capítulo 2. Volver a ti. Hay un momento muy concreto en la vida de muchas personas, no saben exactamente cuándo pasó, pero en algún punto dejaron de ser ellas mismas para convertirse en lo que los demás esperaban que fueran. Fue tan gradual que ni lo notaron. Primero fue decir que sí cuando querían decir que no, luego fue callarse la opinión para no crear conflicto, después fue cambiar de planes para encajar. Y de repente un día te miras al espejo y te das cuenta de que llevas tanto tiempo mirando a los demás que ya no sabes muy bien quién eres tú cuando no hay nadie a quien complacer. Eso se llama perder el hilo de uno mismo. Y le pasa a muchísima gente, especialmente a la gente buena, a la que se preocupa por los demás, a la que quiere caer bien, a la que necesita ser aceptada. Paradójico, ¿verdad? Que sea precisamente la gente con mejor corazón la que más se pierde a sí misma intentando cuidar a los demás. Volver a ti no significa volverse egoísta. Significa recuperar algo que nunca debiste perder. Empieza por algo que parece sencillo pero que en realidad poca gente hace de verdad. Escuchar tus emociones, no gestionarlas, no suprimirlas, no racionalizarlas hasta hacerlas desaparecer. Escucharlas. Cuando algo te molesta, pregúntate por qué. Cuando algo te entristece, siéntalo sin apurarte a quitártelo de encima. Cuando algo te alegra, no lo minimices porque te parece una tontería sentir tanta emoción. Tus emociones son mensajes, no decoración. Son señales de lo que importa, de lo que duele, de lo que te llena. Si llevas años ignorándolas, es normal que ya no sepas muy bien qué quieres ni hacia dónde vas. Porque llevas años sin escuchar la única brújula que realmente apunta en tu dirección. Luego está el asunto de la aprobación. Ese veneno silencioso que se camufla de amor propio pero que en realidad te lo roba. ¿Cuántas decisiones has tomado en tu vida pensando en lo que dirían los demás? ¿Cuántas veces te has quedado callado para no molestar? ¿Has elegido algo que no te gustaba para no destacar? ¿Has fingido estar bien para no cargar a nadie? ¿Cuántas versiones tuyas han quedado guardadas en un cajón porque el mundo de fuera no parecía el lugar adecuado para mostrarlas? Buscar aprobación de forma constante es como vivir pendiente de los votos ajenos para poder sentirte válido. Es agotador. Y lo peor es que nunca es suficiente, porque siempre habrá alguien que no apruebe lo que haces. Siempre, sin excepción. Así que vivir para esa aprobación es perseguir una meta que por definición no puedes alcanzar. La filosofía estoica tenía algo muy sabio que decir sobre esto. Solo puedes controlar lo que está dentro de ti, tus pensamientos, tus decisiones, tu respuesta ante lo que ocurre. Lo que opinen los demás de tu vida está fuera de tu control. Intentar gestionarlo es un desgaste de energía enorme para un resultado que nunca será completo ni permanente. Mejora tu diálogo interno. Eso que te dices a ti mismo cuando nadie te escucha. Eso que piensas cuando cometes un error, cuando algo no sale bien, cuando te comparas con otros. ¿Serías capaz de decirle a alguien que quieres las cosas que te dices a ti mismo? Probablemente no. Probablemente ni te atreverías a pensarlo en voz alta. Y sin embargo te lo dices a ti a diario, y lo das por normal,
Pues empieza por ahí, no con grandes gestos de amor propio, con algo más pequeño, con empezar a hablarte como le hablarías a alguien que te importa. Reconectar con lo que te hace bien parece obvio, pero requiere honestidad, no lo que debería hacerte bien, no lo que le hace bien a la gente de tu tipo o de tu edad, lo que a ti específicamente te recarga, te alegra, te da paz. A veces son cosas pequeñas que llevas años ignorando porque te parecían una pérdida de tiempo, una tontería, algo que no encaja con la imagen que quieres proyectar. No lo son. Nada que te hace bien es una pérdida de tiempo. Volver a ti es un acto de valentía. ¿Por qué implica mirarte sin la máscara, sin el personaje, sin el papel que juegas para cada persona de tu vida? Y encontrar ahí, debajo de todo eso, a alguien que merece ser conocido de verdad. Primero por ti, luego si quieres por los demás. Quien se conoce a sí mismo ya ha hecho el viaje más largo y difícil de su vida. Muy bien, ya estás volviendo a ti. Pero ahora te voy a decir algo que quizá no quieras escuchar al principio. Porque el verdadero salto, el que cambia todo, no es quererte más. Es dejar de necesitar a los demás para sentirte bien, y de eso va el siguiente capítulo. Prepárate, porque esto va a remover algo. Capítulo 3. No necesitar a nadie. Antes de que te escandalices con el título, déjame aclararte algo. No estoy diciendo que te conviertas en una isla. No te estoy pidiendo que rompas con todos, que dejes de querer, que te vuelvas frío o indiferente con las personas que te importan. Estoy hablando de algo mucho más específico, de la dependencia emocional, que es esa cosa tan incómoda que hace que tu estado de ánimo dependa de si te contestaron el mensaje, de si te hicieron caso, de si alguien mostró interés en ti, de si te invitaron o no. Esa cosa que convierte a otras personas en tus reguladores emocionales, como si sin ellos no supieras cómo sentirte, como si necesitaras que alguien de fuera te diga que estás bien para poder creerlo. ¿La conoces? Seguro que sí. En mayor o menor medida la hemos vivido todos. La dependencia emocional es como construir tu casa sobre el terreno de otra persona. Puede que todo esté bien durante mucho tiempo, pero si esa persona se mueve, si cambia, si simplemente tiene un mal día y no tiene energía para darte lo que necesitas, tu casa se tambalea. Y entonces entras en pánico, porque tu estabilidad estaba apoyada en algo que no era tuyo. Y eso no es culpa de la otra persona, es que la cimentación estaba mal hecha desde el principio. Soltar la dependencia emocional no significa que dejes de necesitar a la gente. Los seres humanos somos sociales por naturaleza, y el contacto, el afecto, la conexión genuina con otros forman parte de lo que nos hace bien. Eso no desaparece, ni debería desaparecer. Lo que cambia es el origen, que el bienestar no venga de fuera, que venga de dentro, y que lo de fuera sea un extra precioso, no una condición indispensable para existir. Que la presencia de alguien te sume, no que su ausencia te reste lo que eres. Sentirte bien sin atención externa. Eso suena a gran hazaña, pero empieza con algo pequeño y muy concreto. Con ser capaz de pasar un fin de semana sin planes y no entrar en pánico. Con tomar una decisión importante sin necesitar la validación de 10 personas antes. Con disfrutar de una cena tranquila contigo mismo sin mirar el móvil cada 2 minutos a ver si alguien ha escrito. Con no necesitar que nadie te confirme que estás haciendo las cosas bien para poder creer que las estás haciendo bien. La filosofía estoica tiene aquí un concepto clave que me parece brillante: la autarquía. Que no significa autosuficiencia total en el sentido literal, sino independencia interior. La capacidad de que tu ecuanimidad, tu calma, no dependa de las circunstancias externas. Los estoicos practicaban mentalmente escenarios difíciles. Se preguntaban, ¿y si esto que necesito desaparece? No para angustiarse, sino para fortalecer su capacidad de estar bien en cualquier circunstancia, para entrenar ese músculo interior que, cuando lo desarrollas, te hace libre. Tomar decisiones por ti mismo es otro pilar fundamental. Si llevas años dejando que los demás decidan por ti, o si necesitas consultar cada movimiento porque no confías en tu propio criterio, es el momento de empezar a ejercitar ese músculo. Las decisiones, incluso las malas, te enseñan algo, te construyen,
te dan información sobre ti, y cada decisión que tomas solo, desde tus propios valores, te da un poquito más de seguridad emocional, que es al final lo que buscamos. No independencia del afecto, sino independencia del miedo. No aislamiento, sino solidez. Esa sensación de que pase lo que pase, tú estás bien. No perfectamente bien siempre, porque eso no existe, pero bien. Esa es la diferencia entre relacionarte desde la necesidad y relacionarte desde la elección. Cuando dejas de necesitar, empiezas a elegir, y elegir desde la libertad es mucho más bonito que aferrarte desde el miedo. No depende de nadie quien ha aprendido a depender de sí mismo. Pero claro, estar bien solo no se consigue solo con mentalidad. Hay que construir algo tangible. Hay que crear una vida que valga la pena vivir también en los momentos donde estás solo. Y de eso hablamos ahora. Capítulo 4. Crear una vida que te guste. Hay una pregunta que te voy a hacer y quiero que la tomes en serio, sin responderla rápido solo para salir del paso. Si te quitaras de en medio a todas las personas de tu vida durante un mes entero, ¿qué te quedaría? ¿Qué actividades, qué rutinas, qué momentos, qué versión de tu día a día sobreviviría cuando no hay nadie con quien planificar, nadie a quien acompañar, nadie cuya agenda coordinar con la tuya? Porque mucha gente, si responde esa pregunta con honestidad, descubre que su vida sin los demás es bastante vacía, que han construido su existencia alrededor de relaciones, compromisos sociales, planes con otros, y que si eso desaparece, no saben muy bien cómo llenar el espacio, no porque sean malas personas, sino porque nadie les enseñó que también había que construir hacia adentro. Y eso no es un juicio, es una señal de que ha llegado el momento de construir una vida que también funcione para ti, solo, con o sin compañía. Las rutinas saludables son la primera piedra de esa construcción. No te hablo de convertirte en un monje con un horario milimétrico que no puede saltarse ni 5 minutos sin entrar en crisis. Te hablo de tener anclas, pequeñas certezas en tu día que te den estructura cuando todo lo demás es incertidumbre. Levantarte a una hora razonable, comer bien, moverte aunque sea un poco, dormir lo suficiente. Esas cosas que parecen aburridas y básicas son, en realidad, la base sobre la que se construye todo lo demás. Cuando no cuidas lo básico, todo lo demás se tambalea mucho más fácil de lo que imaginas. Los hobbies que disfrutes de verdad. Y aquí quiero que pienses en ti con honestidad, no en lo que queda bien decir cuando alguien te pregunta a qué te dedicas en tu tiempo libre. No el hobby que te hace parecer interesante o cultivado en una cena, el hobby que te hace perder la noción del tiempo. Ese momento en que estás tan metido en algo que te olvidas de revisar el móvil, de preocuparte por lo pendiente, de pensar en lo que dijo fulanito. Ese estado que los psicólogos llaman flujo y que es básicamente uno de los mayores regalos que te puedes hacer. Si no tienes un hobby así, es el momento de buscarlo. Prueba cosas. Aunque te sientas torpe al principio, aunque no seas bueno, aunque pienses que ya es tarde para empezar, el punto no es ser bueno, el punto es disfrutar. Hay una diferencia enorme. Los momentos de calma diaria son otro elemento que la mayoría subestima hasta que los pierde. No tienen que ser grandes ni elaborados, un café por la mañana sin el móvil, un paseo de 20 minutos prestando atención a lo que ves, 10 minutos de lectura antes de dormir, cocinar algo rico sin prisa. Son pequeñas ventanas de conexión contigo mismo que, sumadas en el tiempo, crean algo enorme. Los filósofos de la escuela estoica llamaban a esto la práctica de la atención. La capacidad de estar presente en lo que estás haciendo en vez de estar siempre con la mente en otro lado. Y es que vivimos en una época donde la distracción es el estado por defecto, donde la concentración plena se ha convertido casi en una rareza. Estar presente de verdad es, hoy en día, casi un acto radical. Y luego está algo que me parece fundamental y que pocas personas abordan con claridad: hacer de tu vida un lugar seguro para ti. Que tu entorno, tu casa, tu cabeza, sean espacios donde puedas descansar. Donde no tengas que estar en alerta constante, ni aguantar lo que no te gusta, ni fingir ser alguien que no eres para que los demás estén cómodos. Eso requiere a veces decir que no.
a planes, a personas, a situaciones que te drenan más de lo que te aportan. Y está bien, es necesario, de hecho es imprescindible. Crear una vida que te guste no es un lujo reservado para los que tienen mucho tiempo o mucho dinero, es el fundamento de todo lo demás. Es la diferencia entre vivir tu vida y simplemente existir dentro de la vida de otros. Una vida construida desde adentro hacia afuera resiste cualquier tormenta que venga desde afuera hacia adentro. Porque cuando tienes una vida que te gusta, empieza a ocurrir algo muy interesante, que ya no necesitas escapar de ti mismo, que estar en tu propia compañía deja de ser una condena y se convierte en algo que poco a poco empiezas a disfrutar. Y de eso va lo que viene ahora. Porque aprender a disfrutar de tu propia compañía tiene un secreto que nadie te cuenta. Capítulo 5. Disfrutar tu propia compañía. Hay algo que la gente que ha aprendido a estar bien consigo misma tiene en común, y no es que sean más fuertes, ni más inteligentes, ni más espirituales que el resto. Es simplemente que en algún momento tomaron una decisión que casi nadie se atreve a tomar. Decidieron ser sus propios compañeros de vida. Con todo lo que eso implica, salir solo. Voy a empezar por aquí porque es lo que más pánico da y lo que más libera cuando te atreves a hacerlo. Ir a un restaurante solo, a una exposición solo, al cine solo, a dar un paseo por un sitio nuevo solo, a tomarte un café en esa terraza bonita donde siempre quisiste ir pero siempre esperaste a tener con quién. La primera vez da un poco de vergüenza, eso es verdad. Te parece que todo el mundo te mira, que todo el mundo piensa que no tienes amigos, que algo va mal en tu vida. La incomodidad es real, no te voy a decir que no, pero hay un secreto que solo descubres cuando lo haces de verdad. Nadie te mira, absolutamente nadie. Cada persona está tan metida en su propia historia, en sus propias preocupaciones, en su propia conversación, que apenas tiene tiempo para prestar atención a la tuya. Eso que temías tanto, ese juicio imaginario de la gente, existe casi exclusivamente en tu cabeza. Y cuando superas esa primera incomodidad, ocurre algo muy bonito. Te das cuenta de que puedes ir donde quieras, cuando quieras, a tu ritmo, sin negociar con nadie, sin esperar a que los demás estén disponibles, sin adaptarte a los horarios o preferencias de otro, sin aguantar que la película que querías ver te la veten porque a otro le apetece otra cosa. Eso se llama libertad, y sabe muy bien. Los estoicos, esa filosofía tan práctica y tan olvidada, hablaban de la importancia de ser cómodo con uno mismo como condición previa para ser cómodo con los demás. No al revés, primero la relación contigo, luego las relaciones con el mundo. Porque si no sabes estar contigo, llevarás ese malestar a todos los vínculos que construyas y estarás usando a los demás para tapar algo que solo tú puedes resolver. Sentirte cómodo contigo mismo no ocurre de la noche a la mañana. Es un proceso gradual, como aprender a nadar, que los primeros intentos son un poco caóticos y te tragas algo de agua, pero que con práctica empieza a volverse natural. Y llega un momento en que ya no te imaginas cómo podías haber tenido tanto miedo a algo tan sencillo, a estar contigo. La clave está en convertir la soledad en libertad. Y eso es un cambio de perspectiva que nadie puede hacer por ti. No es que las circunstancias cambien, es que la forma en que las miras cambia. La soledad deja de ser algo que te ocurre cuando los demás no están y se convierte en algo que eliges cuando quieres conectar con lo más importante, contigo mismo. Y luego están los pequeños momentos. Disfrutar un café con calma un domingo por la mañana mientras escuchas la lluvia. Leer ese libro que llevas meses postergando porque no encontrabas el momento. Escuchar la música que te gusta a todo volumen sin pensar si le molesta a alguien. Hacer exactamente lo que te apetece un sábado por la tarde sin dar explicaciones a nadie. Cocinar algo que solo a ti te gusta. Esos momentos tienen un nombre. Se llaman regalos. Regalos que solo tú te puedes hacer y que solo tú puedes disfrutar en su versión más plena. Y cuando te acostumbras a hacértelos, algo cambia. Empiezas a ver los momentos de soledad no como un hueco que hay que llenar urgentemente, sino como una oportunidad. Una oportunidad de estar contigo de la forma en que te gusta, de descansar de los demás, que a veces también hace falta, de recargar.
Solo quien disfruta de su propia compañía conoce la libertad de verdad. Ahora bien, disfrutar de ti mismo tiene un obstáculo muy concreto que muchas personas cargan sin saberlo. Una herida vieja y silenciosa que se llama miedo al abandono. Y si no la atiendes, siempre encontrará la manera de empujarte de nuevo hacia la dependencia, de sabotear lo que estás construyendo. Así que vamos directamente a ello. Capítulo 6. Sanar el miedo al abandono. Hay miedos que no llevan nombre escrito en la frente, que se disfrazan de otras cosas, de celos que parecen amor, de ansiedad que parece preocupación, de apego excesivo que parece intensidad, de esa necesidad de confirmación constante de que el otro sigue ahí, de que no te va a dejar, de que todo sigue igual. El miedo al abandono es uno de los más comunes y de los menos hablados. Y también uno de los que más daño hace en silencio, porque opera por debajo de la superficie, moviendo los hilos de tus relaciones sin que apenas te des cuenta. Porque cuando tienes miedo al abandono, no eliges a las personas, las retenes, te aferras, toleras cosas que no deberías tolerar, aguantas situaciones que te hacen daño con tal de no quedarte solo. Te vuelves más pequeño de lo que eres para que el otro no tenga motivos para irse. Y lo peor, a veces empujas exactamente lo que más temes, porque cuando el miedo dirige, rara vez toma las decisiones más sabias. ¿De dónde viene ese miedo? Casi siempre de heridas viejas, de una infancia donde el amor fue inconsistente o imprevisible, de relaciones donde fuiste dejado, rechazado o donde el afecto dependía de si cumplías ciertas condiciones. De experiencias donde aprendiste, sin que nadie te lo dijera con palabras, que las personas se van, que no eres suficiente para que se queden. Y claro, el cerebro es muy eficiente archivando esas cosas. Las guarda en algún cajón emocional y las activa cada vez que una situación le recuerda, aunque sea vagamente, a esa experiencia original. Con el resultado de que reaccionas a situaciones del presente como si fueran heridas del pasado. Y eso es agotador, para ti y para los que te rodean. Reconocer la herida emocional es el primer paso, no para recrearte en ella, no para convertirte en el protagonista perpetuo de tu propia tragedia, sino para verla con claridad, para decirte, esto que estoy sintiendo ahora no es solo lo que está pasando aquí. Es también algo de antes que no he terminado de resolver. Esa conciencia es poderosa, porque cambia la pregunta. En vez de preguntarte por qué esta persona me está haciendo esto, empiezas a preguntarte por qué me afecta tanto, qué está tocando en mí, qué historia vieja estoy reviviendo. La filosofía estoica también tiene algo fundamental que aportar aquí. Los estoicos distinguían con mucha claridad entre las cosas que dependen de nosotros y las que no. Lo que las personas decidan hacer, si se quedan o se van, si responden o no, si eligen estar en tu vida o no, no depende de ti, no puedes controlarlo. Puedes influir en ello siendo honesto, siendo afectuoso, siendo quien eres sin disfraces, pero no puedes controlarlo. Y apegarte por miedo, aferrarte desde la ansiedad, eso no retiene a nadie que no quiera quedarse, más bien produce el efecto contrario. Dejar de apegarte por miedo no significa dejar de querer. Significa querer desde un lugar diferente. Desde la elección, no desde el pánico, desde la confianza en que quien quiera estar, estará, y quien no quiera no se quedará sin importar lo que hagas. Y para eso necesitas recuperar tu estabilidad emocional. Que tu bienestar no sea rehén de la permanencia de nadie en tu vida. Que cuando alguien se vaya, duela, sí, porque el dolor es parte honesta de querer, pero que no te destruya, porque tienes un centro, un suelo firme, un lugar dentro de ti que nadie puede quitarte. Eso se construye, no aparece de un día para otro, pero cada vez que eliges no mandar ese mensaje de ansiedad, cada vez que te aguantas la necesidad de comprobar si el otro sigue ahí, cada vez que te permites sentir el miedo sin actuar desde él, estás construyendo esa estabilidad. Un ladrillo cada vez. El miedo al abandono desaparece el día que descubres que jamás puedes abandonarte a ti mismo. Bien, has empezado a sanar por dentro, pero ahora necesitas algo que mire hacia afuera, algo que te dé dirección en la vida, porque sin propósito, incluso la mejor versión de ti mismo acaba desorientada. El siguiente capítulo va exactamente de eso.
y lo que te voy a proponer quizás te sorprenda. Capítulo 7. Tener un propósito. Hay una sensación que mucha gente conoce pero pocos describen con exactitud. No es tristeza exactamente, tampoco es aburrimiento. Es una especie de vacío difuso, como si estuvieras haciendo cosas, moviéndote, ocupándote, pero sin que nada de lo que haces te importe de verdad, como si fuera todo un poco igual, como si estuvieras esperando algo que no termina de llegar. Esa sensación tiene un nombre: falta de propósito. Y no me refiero a un propósito con mayúsculas, el gran llamado de tu vida, la misión cósmica que justifica tu existencia y que aparece revelada en